Mis rodillas fallaron en mitad de la mascletá, pero no era por la pólvora, era por el código QR en mi propio porninó. Mi hija acababa de robarme la red, 680,000 euros. Mi misión, la que levanté del lodo de Ruzafa en 2012. Usó mi confianza para quitármelo todo. Pero esto es España, y aquí, la ley es la ley. Ella pensó que se quedaría con 1.2 millones, pero iba a aprender que la traición cuesta 800,000 euros, y un padre. Eran las 2:10 de la tarde, plenas fallas. La plaza del ayuntamiento era un mar de gente. Casi no se podía respirar. El aire no es que vibrara, es que casi podías masticarlo. Olía a pólvora, a ese olor a fiesta, a buñuelos y churros calientes de los puestos cercanos. Yo caminaba abriéndome paso, sintiendo un orgullo que apenas me cabía en el pecho. Vi a Vasile, el artista fallero de la Comisión Rumana. Es un buen hombre. Me saludó con la mano en alto y me gritó por encima del murmullo. Me dijo que tenía que ver el porninó porque habían plantado, que era su homenaje, un homenaje a mi voz, a la red. La Red Abuelos Migrantes. Para mí, eso lo es todo. Es más que los 12 podcasts para las comunidades inmigrantes, más que los 8.400 euros al mes que genera entre patrocinios y suscriptores. Es mi vida. Cuando las inundaciones de 2012 me lo quitaron todo, cuando el agua y el lodo destruyeron mi imprenta allí en Ruzafa, fueron ellos, los rumanos, los marroquíes, los chinos, la comunidad Wolof, los que me ayudaron a limpiar. Yo les di voz con la red, y ellos me devolvieron la dignidad. Por eso estaba allí, sintiendo que todo ese trabajo, esa misión, por fin tenía su recompensa. Me acerqué al porninó. Era precioso. Representaba una radio antigua, clásica, y de ella salía una grabación con mi propia voz. Bienvenidos a Red Abuelos Migrantes. Te soy sincero, me emocioné. Ver eso, en mitad de la plaza, rodeado de la fiesta, era la culminación. Fue entonces cuando un chaval rumano, al lado mío, me dio una palmada amistosa en la espalda. Me dijo que enhorabuena por la expansión, que el nuevo oficial sonaba genial. Yo me quedé helado. ¿El qué? No entendía absolutamente nada. El chico, muy amable, señaló un código QR en la base del porninó. Me dijo que sí, el QR, que llevaba a la nueva web. Saqué el móvil. Noté un sudor frío bajándome por la nuca. Pero antes de que pudiera siquiera apuntar con la cámara, el teléfono empezó a vibrar en mi mano como un loco. 1, 2, 3, 12 veces. Miré la pantalla. 12 correos electrónicos seguidos. Notificación de infracción de copyright, DMCA. Canal suspendido. Strike numeral 2, canal suspendido. Strike numeral 1-2, canal suspendido. Se me paró el corazón. Me temblaban las manos. No sé ni cómo, pero conseguí escanear el maldito código QR. Se abrió la página. Red de Abuelos Migrantes, Official. Y en la cabecera, una foto. Una foto profesional, sonriente. Era mi hija, Laura. Mi hija, la que me ayudaba con la parte técnica, la que tenía todos los accesos. Debajo de su foto, un título, CEO y fundadora. En ese preciso instante, dieron las 2 de la tarde. Estalló la mascletá. El suelo tembló bajo mis pies. El humo de la pólvora lo cubrió todo, me nubló la vista. Y las rodillas me fallaron. Perdí el equilibrio. Tuve que agarrarme con todas mis fuerzas al brazo de Vasile, para no caerme allí mismo, desplomado en mitad de la plaza. Vasile me sujetaba por el brazo, preguntándome si estaba bien, si era la pólvora. Yo no podía contestar. El estruendo de la mascletá seguía, pero en mi cabeza solo había un silencio atronador y la cara sonriente de mi hija.
CEO y fundadora? ¿Cómo? ¿Por qué? Y entonces, en mitad del caos, mi mente me llevó lejos de allí, me llevó al lodo. Me vi de nuevo en 2012, en mi imprenta de Ruzafa, o lo que quedaba de ella. El agua había bajado, pero el lodo lo cubría todo. Las máquinas, el trabajo de 30 años, todo ahogado en una pasta gris y maloliente. Estaba sentado en un taburete, paralizado, incapaz de moverme, derrotado. Y entonces se abrió la puerta. Era Mustafa, el de la carnicería marroquí, con 2 hombres más. Traían cubos, palas y una bolsa enorme. Recuerdo sus palabras exactas. Me dijo: Javier, vamos a sacar esto. La porparaeta por de hoy la traigo yo. Y comimos allí mismo, entre el barro, y empezamos a palear. Esa fue la semilla de la red. Mi forma de devolverles la voz a los que me habían devuelto la vida. Esa solidaridad, ¿cómo podía Laura, que vio aquello, que vivió aquello, pisotearlo así? El estruendo de un petardo me trajo de vuelta a la plaza, pero la imagen de la imprenta se mezcló con otra, mucho más reciente. La cocina de nuestro apartamento, también en Ruzafa, hará 1 año, más o menos. Laura, llorando de rabia, me gritaba que tenía 36 años y una deuda de 62.000 euros por una carrera que, según ella, yo le había obligado a estudiar, medicina, una carrera que dejó después de 4 años. Ese día me presentó un plan de negocio. Una startup de audioterapia lo llamó. Quería 30.000 euros. Yo estaba en la mesa, revisando precisamente los patrocinios de la red. Ya estábamos generando más de 8.000 euros al mes. La miré y la vi. No sé, la vi perdida. Y me negué. Le dije que no iba a financiar otro capricho, que necesitaba un trabajo de verdad. Y entonces, lo dije. Dije la frase que ahora me explotaba en la cara con más fuerza que la mascletá. Le dije: Laura, hablar en podcasts no es un trabajo real. Vi cómo su cara cambiaba. La súplica se convirtió en hielo. Fue ese el momento. Ahora lo sé. Ese fue el momento exacto en que decidió que, si no se lo daba, me lo quitaría. La mascletá terminó. La gente aplaudía. Yo seguía allí, agarrado a Basile con el móvil en la mano, y recordé cómo me había pedido el acceso. Fue hace 6 meses. Papá, estás mayor, me dijo con una dulzura que ahora me revolvía el estómago. Déjame ayudarte a subir los archivos, a gestionar los RSS. Yo controlo la técnica. Tú solo tienes que hablar. Y yo acepté, agradecido. Qué idiota. No vi su lógica. No vi su racionalización. Ella no estaba ayudando. Estaba tomando el control. En su cabeza, yo solo ponía la voz. Ella había construido la infraestructura técnica. El imperio, como seguro que lo llamaba, era suyo por derecho. Y hoy, en Fallas, delante de todos, acababa de coronarse. No sé ni cómo salí de la plaza. Creo que Basile me agarró, me llevó a un portal, me dio agua. Recuerdo vagamente sus palabras, pero yo solo oía el pitido en mis oídos y el eco de esos 12 correos. Canal suspendido. Y la cara de Laura, CEO y fundadora. El resto de ese día de Fallas, de esa fiesta, lo pasé en un limbo. Pero el shock no dura para siempre. Al día siguiente, el temblor de las rodillas había desaparecido. Se había convertido en otra cosa, en frío, en una calma dura, como el acero. A primera hora de la mañana, estaba en la calle Colón, en el despacho de don Carlos, mi abogado de toda la vida. Yo no soy un hombre de muchas palabras, y menos en momentos así. Estaría pálido, me imagino, pero la voz me salió firme. Le conté los hechos. No le dije creo que me ha robado. Le dije, ha usado mi acceso de administrador. Le detallé cómo, con ese acceso que yo le di para ayudarme, había redirigido todos los porfeeds por RSS de los 12 canales.
cómo había contactado, uno por uno, a los patrocinadores, a las empresas que pagan por anunciarse, cómo había escrito a Patreon, donde cientos de oyentes donaban cada mes. Les mintió. Les dijo que la red se estaba reestructurando bajo una nueva dirección. Y, claro, había desviado todos los pagos, esos 8.400 euros al mes. Mi dinero, el dinero de la red, directo a su cuenta. Don Carlos me escuchaba sin interrumpir, con esa seriedad de abogado viejo. Cuando terminé, sacó un bloc de notas y empezó a dibujar un esquema, un par de cajas. Me dijo que, evidentemente, eso era una apropiación indebida como una catedral, una estafa con todas las letras, pero que había algo mucho más grave, algo que iba más allá del robo mensual. Me pidió que valorásemos mi patrimonio. Empezamos a sumar el apartamento de Ruzafa, donde vivo, el que salvé del lodo de 2012. Don Carlos lo valoró en unos 520.000 euros. Luego, la red. Me preguntó cuánto valía ese negocio, mi misión. Le dije que, basándonos en los ingresos, la audiencia y los contratos que teníamos firmados, la habíamos valorado hacía poco en unos 680.000 euros. Don Carlos sumó las dos cifras. 1.2 millones de euros. Y aquí, amigo mío, es donde entendí la verdadera puñalada. Don Carlos me explicó la ley. Me habló de por la legítima. Me explicó que mi patrimonio, ese 1.2 millón, la ley lo divide en 3 partes iguales. El primer tercio, 400.000 euros, es la por legítima estricta. Me dijo que eso es intocable. Tiene que ir a mis hijos a partes iguales. Yo tengo 2 hijos, Laura y Mateo. Así que 200.000 euros para Laura y 200.000 euros para Mateo, pasara lo que pasara. Esos 200.000 de Laura no se los podía quitar nadie. Pero luego... luego estaban los otros 2 tercios, los otros 800.000 euros, la por mejora por y la por libre disposición. Y eso, me dijo don Carlos, mirándome fijamente, eso era completamente mío. Yo decidía a quién dárselo y cómo repartirlo. En ese instante lo vi. Vi la jugada completa. Mi hija, la que fracasó en medicina, la que tiene 62.000 euros de deuda, es lista. Vaya, si es lista. Ella sabía que sus 200.000 euros de la legítima estaban asegurados. Probablemente saldrían del valor del apartamento. Pero, ¿y el resto? Al robar la red, al suspender los canales, al destrozar su reputación y hacer que su valor de 680.000 euros se convirtiera en humo, no me estaba robando solo a mí. Estaba atacando la herencia de su hermano. Estaba destruyendo la parte del patrimonio que yo pensaba dejarle a Mateo. Ella se aseguraba su mínimo legal y quemaba el resto del bosque para que nadie más pudiera tener nada. Pensé en Mateo, mi hijo, el profesor de instituto, el que vive en un piso alquilado y nunca, jamás, me ha pedido un céntimo, ni siquiera cuando sé que le ha hecho falta, el que me llama cada domingo solo para saber cómo estoy, el que estaba orgulloso de la red, el que me ayudaba a veces a grabar cuando Laura no podía. Levanté la vista del esquema que había dibujado don Carlos. Ya no estaba pálido, ya no sentía frío. Lo que sentía era acero. Le dije a don Carlos que preparase 2 cosas. La primera, una querella criminal por estafa, apropiación indebida y falsedad documental, con todas las pruebas que tenía. La segunda, la modificación inmediata de mi testamento. Le di la orden. Laura recibirá única y exclusivamente la legítima estricta. Esos 200.000 euros que la ley me obliga a darle. Ni un céntimo más de la mejora. Ni un céntimo más de la libre disposición. Que se quede con sus 200.000 euros. Y que sepa que, por esa jugada, acababa de perder 800.000 euros. Y un padre.
La confrontación no podía ser en casa. Mi casa, el apartamento de Ruzafa, era un lugar de recuerdos, buenos y malos, pero era un hogar. Lo que Laura había hecho no era un asunto doméstico, era un crimen social. Por eso la convoqué por la noche en el Porcasal Faler por de la Comisión Rumana. Laura llegó pasadas las 9. Venía desafiante. Se había maquillado, se había vestido como la CEO que se creía, con una americana cara y tacones que resonaban en el suelo del casal. Supongo que esperaba una negociación, una pelea de familia, donde ella tendría la sartén por el mango, gracias a su control técnico. Pero no estábamos solos. Cuando entró, se encontró una mesa larga. En una silla, Vasile, el artista fallero. En otra, mi abogado, don Carlos. A mi lado, mi hijo Mateo, que la miraba con una decepción que partía el alma. Y yo, presidiendo la mesa. Su sonrisa de CEO se congeló un segundo, pero se recompuso. El primero en hablar no fui yo, fue Vasile. Su voz era tranquila, pero cortaba como el cristal. Le dijo que el porninó porque habían plantado en la plaza era un honor. Un honor para mí, sí, pero también para su comisión, para su comunidad. Le dijo que ella había usado ese honor, esa fiesta sagrada, como plataforma para su estafa, poniendo su código QR fraudulento en su arte. Basile sacó un periódico local doblado y lo puso sobre la mesa. Le explicó que la propia Falera Mayor había hecho una declaración esa misma tarde, denunciando lo que llamó la privatización de las voces de la fiesta. Le dijo, mirándola a los ojos, que había violado la porparaeta, que había traicionado la solidaridad que nació de las inundaciones de 2012, esa misma solidaridad que había salvado a su padre. Laura intentó decir algo, pero Vasile levantó la mano. Su juicio social había terminado. Entonces fue el turno de don Carlos. Metódico, frío, puso una carpeta gruesa sobre la mesa. La abrió. Le dijo que esas eran las 12 reclamaciones de DMCA falsas que había enviado a las plataformas. Le explicó que eso, en términos legales, se llamaba perjurio digital. Sacó otro fajo de papeles. Le dijo que esos eran los correos electrónicos que había enviado a los patrocinadores, suplantando la identidad de la red, mintiendo sobre una reestructuración. Y entonces, don Carlos sacó un último documento, grapado y con sellos oficiales. Le dijo que esa era la querella criminal por apropiación indebida, estafa y falsedad documental que íbamos a presentar a la mañana siguiente. Ahí sí. Ahí vi cómo todo el color desaparecía de su cara. La máscara de CEO se desmoronó. Ya no era una ejecutiva. Era una niña asustada, atrapada. Finalmente hablé yo. Me tomé mi tiempo. La miré y no sentí rabia. Sentí una pena inmensa, pero también una firmeza absoluta. Le recordé sus palabras. Le dije que recordaba perfectamente cuando me dijo que esto, la red, no era un trabajo real y que, lamentablemente para ella, ahora iba a tener un trabajo real a tiempo completo, defenderse en los juzgados. Eso la rompió, explotó, se levantó de golpe gritando que yo no entendía nada, que ella había construido la infraestructura técnica, que yo solo era un viejo que hablaba a un micrófono, que ella merecía el imperio, que se lo había ganado. Dejé que terminara. El eco de sus gritos rebotó en las fotos de falleras colgadas en la pared. Negué lentamente con la cabeza. Le dije que, además de la querella, quería anunciarle algo más, que esa misma mañana, en su despacho, había modificado mi testamento. Le expliqué que recibiría única y exclusivamente la legítima estricta, que había perdido, esa misma noche, por esa decisión 800.000 euros de herencia. Y entonces se lo dije, que había perdido 800.000 euros, y que había perdido un padre. Han pasado 6 meses desde aquella noche en el casal.
6 meses desde que vi la cara de mi hija descomponerse. Las fallas terminaron, quemaron las figuras, y la ciudad siguió adelante. Pero para nosotros, las cenizas aún están calientes. Me contaron lo que le pasó a Laura el otro día. Fue en Ruzafa, en un bar de toda la vida, cerca del apartamento, un sitio donde el dueño, Manolo, me conoce desde que éramos críos. Manolo fue uno de los que vino con un cubo a sacar lodo de mi imprenta en 2012. Pues Laura entró, se ve que con sus aires de CEO, y pidió un café. Manolo, que estaba secando vasos, la miró. Dejó el trapo, y me contaron que, sin levantar la voz, le dijo que allí no servían a gente como ella, que por favor, se fuera. Ella salió a la calle, humillada. Así funciona esto aquí. El ostracismo en Valencia no necesita gritos. Es silencioso, es el peso de la comunidad, de la palabra dada, de la porparaeta por violada. Es absoluto. Yo ya no pienso mucho en ella. Pienso en lo que toca. Estamos en el viejo local de la imprenta. Huele a pintura fresca y a madera nueva. Lo hemos convertido en un pequeño estudio de grabación. Aquí, donde el lodo me quitó un trabajo, la voz me ha dado una misión. Mi hijo Mateo está conmigo. Está aprendiendo a manejar la mesa de mezclas. Hoy grabamos con la comunidad Wolof. Preparamos un nuevo episodio. La red ha vuelto. Está herida, sí. Ya no generamos 8.400 al mes. Ahora con suerte llegamos a 3.000. Y hemos perdido 3 de los 12 canales para siempre. Pero 9 siguen vivos. 9 voces que se siguen escuchando. El otro día, le enseñé a Mateo el testamento final, el que firmé ante notario. Le expliqué lo que había decidido. Le dije que el apartamento de Ruzafa, el patrimonio familiar, el pasado, se venderá cuando yo ya no esté. Y de ahí saldrán sus 200.000 euros. La legítima estricta es lo único que verá de mí. Y la red, lo que quede de ella, esto que estamos reconstruyendo, es suyo. Le dije que no se lo tomara como un regalo, que no lo era. Es una responsabilidad. La responsabilidad de mantener estas voces vivas. Mateo me miró, asintió y puso la mano sobre mi hombro. Entendió el peso. Hoy he venido solo a la playa de la Malvarrosa. Está desierta. Es invierno y el sol calienta poco. El juicio contra Laura sigue su curso. Los abogados dicen que ganaremos, pero será largo. Miro las olas. No busco un cierre. Eso no existe. La herida que te hace un hijo no cierra nunca. Te acostumbras a vivir con ella. Nada más. Pero mi misión, esa que nació del lodo de 2012, ha sobrevivido al fuego de la traición de 2024. Mi dignidad, al final, es como las fallas. Consiste en eso, en aceptar que todo se quema, que todo se reduce a cenizas, y que al día siguiente hay que volver a levantarse y empezar a construir de nuevo. Saco el teléfono, abro la aplicación de grabar. El viento golpea el micrófono, pero no me importa. Pulso el botón rojo. Bienvenidos a Red Abuelos Migrantes. 6 meses después, la justicia legal sigue su curso, pero la justicia familiar está decidida. Mi hijo Mateo y yo estamos reconstruyendo por Red Abuelos Migrantes, que será su responsabilidad. Mi hija, Laura, recibirá solo la legítima estricta de la venta del piso de Ruzafa. La relación, como las fallas, se quemó, pero nosotros seguimos aquí. Y he aprendido que la dignidad, como las fallas, se reconstruye sobre las cenizas. Mi consejo es este: pongan límites claros y protejan su legado con un testamento. La confianza ciega, incluso en la familia, es un riesgo demasiado alto. Los papeles claros salvan relaciones o, al menos, protegen tu misión. ¿Han tenido ustedes que tomar una decisión imposible para proteger aquello que tanto les costó construir? Soy Javier, y seguiré dando voz a los que no la tienen.